Bienvenido al Sermón de la Semana de la Iglesia Menonita Central. Un momento para escuchar la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Iglesia, les comentaba al grupo, le quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí, que nos visitan. Yo hablaba con Roberto, hemos tenido esa conversación antes, entre los ancianos, pero mientras nos topamos en el lugar más sociable de todo lugar público, el baño, me dijo que hay algo que es protocolar y a veces nos olvidamos de quién se para aquí, cómo presenta, pero también que a veces uno llega y cuenta como que ustedes vinieron de su casa normal. Y por eso, permítame darle la bienvenida a ese lugar. El lugar donde estamos alabando al Señor, exaltando al Señor. Y si tú eres visita, te invitamos a sentirte en casa, a escuchar y ver lo que hacemos y cantemos y estudiemos la palabra juntos. Dicho esto, vámonos al pasaje. Marcos, capítulo 9. Y es un capítulo que honestamente en lo personal es retante para mí. Todo pasaje de la Biblia, al momento de predicar, se vuelve retante. ¿Por qué? Porque tú estás delante de Dios y de parte de Dios. De parte de Dios que tengo que hablarle a las personas y hablarme a mí mismo como Dios me manda a hablarlo. No queriendo caer bien, no queriendo ser lo más chévere, sino llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y eso significa estar de parte de Dios, ser el portavoz de lo que Dios ha escrito. Pero al mismo tiempo, estoy delante de ustedes. Y hay cosas aquí que yo leo en la palabra y honestamente se vuelve difícil porque, y todo lo que han estudiado Marcos saben a qué me refiero. Marcos es súper sencillo. Es como Marco va a millón siempre. Y Jesús vino y multiplicó los panes y seguimos para adelante. Es como cambiando si fuera en una carrera, si fuera un vehículo, fuera un carro de carrera, porque Él no está interesado en probar si Jesús es el Mesías, como que si Jesús es el verdadero Israel, como lo menciona Mateo, que la intención de Mateo es mostrar cómo Jesús es el verdadero Israel y cómo todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen. Él está narrando simplemente todo lo que vio, todo lo que como escribano de Pedro le compartía y le decía. Y en ese pasaje a mí me llama la atención que no es tan corto como los otros. En esta parte de Pedro no es tan corto, porque empieza una parte en el capítulo 8, donde Jesús, del 1 al 8, y Jesús hizo, y Jesús sanó el de la mano seca, y Jesús fue y multiplicó los peces, y todo eso. Va como así, como rápido. Pero después del capítulo 8, empieza a anunciar su muerte, anunciar su labor mesiánica. Jesús viene diciendo, yo soy el Cristo. Por ejemplo, una declaración que hay en el 8:29, cuando Jesús le dice, entonces, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y ya ustedes saben lo que Pedro le respondió. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego de que le dice eso, entonces pasa a decirle, sí, ahora déjenme decirle algo que ustedes no sabían, o que están ignorando porque están en las Escrituras. Es necesario que padezca. Y esa parte como que a ellos no les gustaba. Y ahí él se toma un chin más de tiempo a resaltar esta parte. En el capítulo que estamos, que es en el 9, que empieza desde el versículo 14, la porción del 14 al 19, Jesús encuentra a sus discípulos debatiendo con los fariseos, con escribas y fariseos. Y un hombre que le dice, tengo un problema. Y aquí no me están resolviendo. Y en ese contexto, esa narrativa que pareciera ser un milagro como lo que Jesús hace, que dice, y Jesús hizo eso y ya salimos de eso, en esta narrativa me parece que se brindan más detalles que en Lucas y Mateo, que son los pasajes paralelos a este. Hay algo que aparece solo aquí, que se encuentra en el versículo 23, cuando él le pregunta, si crees, dice, y Jesús le dijo, si puedes creer. ¿Y qué dice la otra parte? Que todos la conocemos. Lo hemos dicho muchas veces. Al que cree, todo le es posible. Esa parte solamente aparece en Marcos. Y uno se queda como,
Aquí Marcos está haciendo un chin más detallista que los demás. Pero, ¿qué tal si leemos? Si leemos la narrativa, porque ya yo entré a dar detalles, a dar contexto, y no hemos leído el pasaje. Vamos a leer el pasaje. Y como yo le dije que está bajito, la voy a subir. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos, con los fariseos, verdad? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y le echa echando espumas, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo a Jesús, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Ese es el pasaje. Un poquito extenso, pero hay que leerlo para poder entender el contexto de lo que vamos a enseñar en esa mañana. Nosotros tenemos un padre que acude a Jesús. Y hay varios enfoques. Hay personas que mientras yo estudiaba ese pasaje y veía y miraba, ¿cuál es el enfoque? Porque hay tantas cosas que sacar. Para poder, en poco tiempo, poder expresar lo que la Biblia está diciendo a través de ese pasaje, ¿cuál es el enfoque que voy a tomar? ¿Cuál es la estrategia de enseñanza-aprendizaje que voy a usar para que podamos nosotros entender qué es lo que dice? Y para eso yo quisiera que dividiéramos el pasaje y veamos los grupos que están en ese pasaje. Tenemos incrédulos, que son los fariseos. Y ya vamos a ver un poquito más adelante por qué les pongo ese título. Los que dudaron, digo dudaron porque en el capítulo 6 nosotros encontramos que Jesús le dice a sus discípulos: salgan, prediquen, echen fuera demonios, sanen. Y ellos lo hicieron. Pero al parecer aquí, en esa parte, hubo una crisis de fe. Que no pudieron hacer aquello que Jesús le mandó a hacer, que hicieran en el capítulo 6. Y luego entonces vamos a ver la causa de esa duda, porque la razón por la cual los discípulos no pudieron sacar ese demonio, y el otro público que tenemos, el otro grupo que tenemos son
el padre desesperado con su hijo. Yo sé que hay otro grupo, para los que están tomando nota, que yo no voy a mencionar. Y quizás los que tomaron la clase aquí de Reaching and Teaching saben, tienen que tener su cuadernito ahí anotando. Y es el grupo de los demonios. Dice que cuando el demonio ve a Jesús, aparece. Y dice que le sacudió. Si nosotros podemos estudiar esa parte, también se le puede sacar. ¿Cómo es que en Marcos los demonios son los primeros en identificar a Jesús como el Hijo de Dios? Y en someterse a esa autoridad, como echar, hey, ten cuidado, no te hemos hecho nada, no nos hagas daño. Pero esa parte lo vamos a parquear porque no es pertinente para sacar entonces todo lo que quisiéramos sacar en ese momento. Y sin más, el contexto inmediato. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús viene de la transfiguración. Ese famoso pasaje donde Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan y le dice, vengan conmigo, y allí se transforma, se transfigura. Sus vestiduras se vuelven blancas como ninguno de nosotros la puede poner lavando la lavadora. Y resplandecían. Y a mí me gusta que en el versículo 6, Pedro salta, antes de ahí, de ese pasaje del versículo 6, dice algo que hizo, ¿por qué Pedro hizo lo que hizo? Pero Pedro de repente se para y le dice al maestro, pero vamos a hacer una enramada aquí, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y vamos a quedarnos aquí, por lo que está viendo, por lo que está maravillado. Y me gusta que el versículo 6 dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Lo que ellos vieron cuando vieron a Jesús transfigurado era como, lo puso a hablar, como decimos en buen dominicano, lo puso a hablar con los palos, lo habla disparate. No sabían lo que decía. Eso como el hombre enamorado cuando está nervioso y está como nervioso y tiene algo en la mente para decir, pero dice otra cosa. Exactamente aquí tenemos a Pedro diciendo eso. Llega y se escucha la voz, este es mi hijo amado, identificando a Jesús como lo que es. Y cuando pasa que ellos ven esto, póngase usted en el lugar de ellos. Pongámonos en el lugar de ellos. Yo acabo de ver a Jesús mostrándome su gloria, transfigurado. ¿Qué es lo primero que yo debo pensar? Si yo voy a hablarle cuando ya está solo, que estoy solo con él, ¿qué es lo que le voy a preguntar? Yo pudiera preguntarle sobre cómo es, o sea, qué es lo que nos espera. Señor, ¿cuánto falta para que yo esté así? O muchísimas otras preguntas. Pero veamos cuál es la pregunta que le hace. Versículo 11 y la respuesta de Jesús en el versículo 12 y 13. Dice que, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que era necesario que Elías venga primero? ¿De dónde sale este tema? Porque estamos viendo a Jesús transfigurado y venimos a traer una discusión que tenemos con los escribas. En el capítulo 8, nosotros tenemos que el versículo 11 y 12 dicen que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Y qué le decían? Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Le están pidiendo señal. Los fariseos se están acercando a Jesús para pedir señales, no para reconocer, sí, tú eres Dios. No, sí, vinimos a adorar. Me callaste la boca y voy a seguirte. No. La razón por la cual ellos vinieron fue para tentarle, porque ellos estaban seguros, según ellos, que Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, no van a recibir señales, en el versículo siguiente. Y me gusta algo que dice el versículo 5, que entonces él, diciéndole a sus discípulos, ¿qué les dijo? Y él les mandó diciendo, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer rápidamente ahí? Para que no se duerman ahí por todo el monólogo. 8:15. ¿Qué dice? Y aquí yo aprovecho y yo hago. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Le pidió que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y por ahí hay un pasaje que dice que un poco de levadura, sin pretender sacar de contexto el pasaje, nosotros estamos viendo que repetitivamente los fariseos están negando la divinidad de Cristo y él le dice, cuídense de la enseñanza de ellos, porque de eso que está hablando, de las enseñanzas. Y aquí nosotros tenemos un pasaje que está diciendo que los discípulos acaban de ver a Jesús transfigurado. Y la primera pregunta, ¿y por qué entonces dicen los escribas que tiene que venir Elías? Yo estoy seguro que tú eres el Cristo con lo que acabo de ver, y acabo de ver a Elías.
¿por qué entonces dicen que tiene que venir antes? Si tenemos al Mesías aquí, pero Elías no vino antes, vino después. Básicamente sería como la pregunta que le están haciendo. Y en el versículo 12 y 13 Jesús les responde. Ahora estoy en el capítulo 9. Jesús les responde lo siguiente. Dice, respondiendo él les dijo, Elías en verdad vendrá primero. Él no negó esa enseñanza. Él dijo, claro que tiene que venir primero, porque esa enseñanza no viene de los fariseos ni de los escribas. Viene del Antiguo Testamento. Pero a ustedes se les está olvidando otra cosa antes de eso. Y esa segunda parte la vamos a tomar un poquito más adelante. No la voy a explicar ahora, sino un poco más adelante. Y dice, y restaurará todas las cosas. La pregunta que dice, y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido por nada. No le preguntaron de Elías, pero él hace una pregunta sobre el padecimiento que tiene que tener el Hijo del Hombre. Y ahí, lo que él describe, él está describiendo al siervo sufriente de Isaías. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En Mateo se dice que los discípulos en ese momento entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Hablando de que ese Elías que habría de venir era Juan el Bautista. Lo que pasa es que ellos estaban tan concentrados en ese rey poderoso y majestuoso que iba a venir a acabar con los romanos, iba a acabar con los perros, e iba a decirle, vengan escribas y fariseos, que ustedes son los creyentes, que ustedes son los fieles, y siéntense aquí. Tan enfocado en encontrar ese rey de poder que le iba a dar una riqueza terrenal y una libertad terrenal, que se olvidaron de ver el mensaje, la otra parte del mensaje, cuando él le dijo, oh, no está escrito también que tiene que padecer el Mesías, no está escrito que tiene que morir. Pero a ese punto regresaremos en un momento, si mis notas así lo mandan de una vez. Viendo esta parte aquí del contexto, cuando Jesús llega, nosotros tenemos una pregunta. ¿Qué discutían los fariseos con los discípulos? Y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Según cómo va el pasaje, ¿qué ustedes creen que estaban hablando? Hay una persona que viene con su hijo que quiere que le saquen un demonio, un espíritu inmundo, y los discípulos no pueden sacarlo. ¿Y qué ustedes creen que estaban diciendo los escribas y los fariseos que siempre estaban buscando el chance para meterse? ¿Ustedes ven? Y yo no creo. Ustedes siguen creyendo todavía en ese Mesías. Y mira cómo están sus discípulos que no pueden sacar un demonio. Obviamente aquí en este pedacito yo estoy haciendo exégesis. No me haga caso con eso. Eso no está en el pasaje. Sino yo estoy tratando como de imaginarme el escenario. Bien. Entonces, Jesús ve esa discusión. Y viendo esa discusión, él pregunta, ¿por qué es lo que discuten? Y esa pregunta, por el contexto, a mí me hace entender que no era que él no sabía. Y sabemos que en muchos pasajes Jesús sabía lo que estaban pensando antes de que lo hicieran. Y aquí él está preguntando, ¿qué discuten? ¿Qué es lo que están discutiendo con esa gente? ¿Qué es lo que están disputando? Y ahí mismo sale el hombre diciendo, esta es la situación. Cuando él escucha la situación, él se para a explicarle a los fariseos, a los escribas, que son los que están en este pasaje, a los escribas. Él se detiene a discutir con los escribas, decirle, mira qué es lo que pasa. La explicación que él le dio a sus discípulos, más adelante en el versículo 29, se sentó a decirle a los escribas, no, mira, lo que pasa es que con esta hay que orar y ayunar. Si no, tú no puedes. Porque a Jesús no le interesaba callarle la boca o discutir con alguien que él sabía que no trata de seguirle. Porque lo único que quieren es justificar, buscar una razón, un fundamento para decir, ese no es el Cristo. Y hay personas así, que nosotros estamos día a día, que van y nos preguntan cosas sobre el Evangelio, que no es porque quieren conocer más de Cristo, sino simplemente porque quieren buscar la manera de decir, ve que el Cristo, el Dios al que tú crees, es falso. Y lo digo porque un largo tiempo, mi papá me hacía preguntas, esa pregunta busca pleito, busca chisme, que le tiran a uno. Veamos la actitud de Jesús. Jesús les está diciendo, no discutan con ellos, porque a ellos no les interesa. Alguien me decía en un momento, un estudiante que había pasado por muchas cosas en su vida, muy difíciles, cosas que muchos adultos no han pasado. Pérdida de su mamá, de manera trágica, enfermedad de su papá y pérdida
de su papá también, y él todavía no era mayor de edad. El muchacho simplemente dijo, sus compañeros me dijeron, profe, hay que hablar con fulano, usted tiene que hablar con fulano. ¿Por qué? Porque él dice que no cree en Dios ahora. Y yo creo que usted puede ir a hablar con él, y yo le estoy diciendo, ten cuidado, porque ahora yo sé que yo ponerme a argumentar con él, déjame ver, vamos a buscar los argumentos cosmológicos, vamos a buscar este argumento, aquello. No, porque su negación de Dios no corresponde a que no hay evidencia de que Dios existe, sino que está molesto, estoy disgustado con Dios porque yo quiero esto y no lo tengo. Yo hubiese querido que me pase eso. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No sé si me estoy dando a entender. Y con esas personas, tú no tienes, si tú te pones a debatir, déjame convencerte. No. Yo puedo decirte cosas, yo puedo evangelizarte, pero no por los argumentos, sino trabajar el problema real que es el del corazón. Que lo que yo vaya a hablar de su palabra no es para buscar, mira cómo la Biblia dice, porque tú lo sabes. Tú decidiste enojarte contra Dios porque tú sabes que hay un Dios. Si no existiera un Dios, ¿por qué te enojas con Él? No existe. Pero si te enojaste es porque tú sabes en tu corazón que existe un Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo niegas? ¿Por qué no confesamos que es mi lucha con que perdí mi mamá? Ahora vamos a entender el tema de la soberanía de Dios, es lo que tenemos que hablar. De cómo Dios tiene control sobre las cosas. Porque hay personas que simplemente lo que están buscando es contender para mostrarte mi punto. Mi punto de que ese Dios al que ustedes creen no existe. Y si existe, no es bueno. Yo tomé esa parte para explicar eso, pero aquí los fariseos estaban buscando, los escribas estaban buscando encontrar esa parte y decir, ven, que este es el Mesías que ustedes dicen que es el Mesías, eso no es Mesías nada. Elías tenía que venir y no ha venido. Sino que Jesús va y le dice, traigan al muchacho. Y cuando lo traen, dice que los demonios vieron al muchacho, vieron a Jesús, ¿y qué hizo? Lo sacudió. Porque sabían quién estaba ahí. Entonces, hemos visto a los incrédulos, que son los fariseos, que solamente buscan los escribas en este pasaje, y por los pasajes de apoyo también los fariseos, que buscan simplemente el mostrar que Jesucristo no es Dios, que Él no era el Mesías, que simplemente estaba alborotando y que hacía todo lo que hacía por el poder de Satanás. En segundo lugar, los que dudaron, y ahí es donde les decía que vamos a ver qué el pasaje nos dice de cuál fue la duda. ¿Por qué? La razón de la duda. ¿Por qué dudaron? Si en el capítulo 6, verso 6 al 13, vemos a Jesús enviándole, no tenemos que ir a leerlo. En la casa, puede darle una ojeadita, pero es un pasaje famoso, donde Jesús le dice, vayan y hagan milagros y saquen demonios. Y Jesús, ahora, en este capítulo, vemos que esos que fueron enviados a sacar demonios, no pudieron sacar este demonio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Debo destacar que la única vez donde se dice que los discípulos no pudieron sacar un demonio es aquí. Es en este relato. Este relato aquí en Marcos, en Lucas y en Mateo. La única parte donde no pudieron sacar un demonio es ahí. O sea que no era que ellos no podían, no lo hacían, ellos solían hacerlo. Por eso fueron donde los discípulos a que le sacaran. ¿Qué fue lo que pasó? Que el capítulo 6 está antes del capítulo 8. Oh, wow, qué gran cosa me dijiste. El capítulo 6 está antes del capítulo 8. Sí, porque en el capítulo 8 es donde Jesús comienza a decir, tengo que morir. Y ahí fue donde se agrió la piña para los discípulos. Porque venimos de estar con un Dios encarnado que agarra y me manda a hacer milagros y estamos haciendo milagros. Yo me pongo ahora con un grupito y encuentro que el Señor sanó al primero y yo, mírenme, a mí hay que agarrarme. Hago una campaña por el fuego, así digo, dale, el profeta fulano a sanar gente. Que el Señor me mostró Dios, o sea, emocionado. Señor, este es el Mesías. Y después vamos y estamos juntos ahí y hay un grupo de gente, Señor, mándalo para su casa. Denle de comer, ¿qué tienen? No hay mucho, hay un chin de pan y un chin de pescado. Tráiganlo, venga. Y veo que Dios lo multiplica ahí y lo tira para...
Y entonces la multitud quería buscar a Jesús porque querían hacerle rey, porque estaba trayendo lo que ellos querían. Los discípulos tenían que estar aquí, arriba, inflados. Estamos siguiendo al Mesías. Y cuando Jesús se acerca y le dice, tengo que padecer. ¿Cómo así? O que le pregunta, ¿quiénes dicen las personas que soy? Juan el Bautista, un profeta, y ustedes, el Cristo. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y ahí mismo le dice, pero, versículo 31 del capítulo 8, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Él les estaba enseñando que debían matarlo a él y resucitar después del tercer día. Entonces Pedro, ven acá, que no te pase eso. ¿Cómo que tú estás hablando de eso? Y ahí en esa parte dice que Pedro, la palabra clave que dice es que empezó a reconvenirle. Y eso era como, a corregirle. Maestro, echa para acá. Eso como que no nos ayuda, no es buen marketing, no. ¿Cómo tú estás diciendo ahora, después de que hemos sacado demonios, sanado personas, hemos multiplicado los panes y tenemos a todo el pueblo de nuestro favor, que eso es tú decir, soy rey y todo el mundo va a pelear? ¿Cómo que tú estás diciendo que ahora te va a morir? Que no te pase eso. Y dice entonces Jesús, en el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Y por qué le llamó Satanás? ¿Porque él tenía a Satanás adentro? ¿O porque estaba actuando de la manera en la que Satanás actúa? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Eso fue lo que le estaba diciendo ahí. Entonces, ahí empieza unos pasajes que nosotros conocemos mucho, que aquel que no puede seguirme, que tome su cruz. La cosa se está poniendo difícil. Y ellos están como con una incertidumbre. Jesús, cuando está entonces con los que se llevó, los 3 que se llevó a la transfiguración, ellos ven a Jesús transfigurado y le preguntan de Elías, le están preguntando del problema que están hablando con los escribas y los fariseos. Pero ahí mismo Jesús le dice en su respuesta, que ahí fue que le dije que iba a volver, su respuesta cuando hace la pregunta, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido por nada. O sea, porque le preguntaron, y yo quiero que lo leamos en la pregunta. La pregunta es, ¿Elías tenía que venir? Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Esa era la respuesta que ellos querían. Pero entonces, ¿por qué él le pone ese pedazo ahí? Y el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Era porque al parecer ellos todavía no estaban entendiendo. Y al parecer comenzaron a desviar su mirada. Y ahí, mirando este escenario, vemos que el Cristo que ellos estaban buscando como que no compaginaba con el que Jesús le estaba describiendo. Y fíjense que no ponían la mirada en lo último que decía, y resucitará el tercer día. Y ahí era como que era difícil. ¿Qué es lo que él está hablando? ¿Cómo así? ¿Que va a morir y va a resucitar el tercer día? ¿Cómo así? O se olvidaron de esa parte. Ellos lo que estaban enfocando es que se va a morir. No se puede morir, porque hemos puesto toda nuestra esperanza en él. ¿Cómo se puede morir? Jesús entonces nos muestra en este pasaje cómo cuando nosotros esperamos que Dios, porque nosotros venimos a Dios con expectativas de lo que necesitamos y de lo que queremos ser, de lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, de que hay espacios en nuestras vidas que sí y otros que no. Y cuando Dios nos dice, no es lo que tú crees que tú debes ser librado de un problema terrenal y físico, y yo te estoy diciendo que tú tienes que ser librado del pecado. Y para ser librado del pecado yo tengo que venir y morir y dar mi sangre en la cruz del Calvario
para que resucitar y que tú seas salvo. Ellos no entendían esa parte y no sabían. Y luego de ver a Jesús resucitado, todo cambió. Porque allá está caminando, la sombra de ellos sanaba. Su seguridad volvió o no volvió. Porque llegan momentos oscuros en nuestra vida donde nosotros perdemos la fe. Donde se oscurece y empezamos a cuestionarnos y empezamos a discutir con los demás y perdimos de vista al Mesías. Y fíjense que cuando él le dice, ¿qué ustedes hacen discutiendo? Porque ahora ellos están afanados por preguntarle a los escribas, decirle a los escribas, este es el Mesías, este es el Mesías. Aprobarle a ellos que estaban preocupados por ganar una conversación, una discusión, más que por mostrar al Jesús que se estaba mostrando frente a ellos. Si nosotros leemos esa parte del 11 al 13, que ya la leímos, el Mesías también tenía que sufrir. Y ellos no podían entender esa parte. Nosotros hoy podemos ser los discípulos, entendiendo que en áreas de nuestra vida, Jesús debe responder en la manera en que nosotros queremos que responda. ¿Y qué tal si Él no responde como tú quieres que responda? ¿Qué pasará con tu fe? Menguará. Porque si mengua, entonces empiezas a enfriarte y a mirar las cosas de otra manera. La segunda razón, el segundo motivo por el cual vemos esta fe enfriarse, es por lo que dice el versículo cuando Jesús reprende a Pedro. Pones las miradas en las cosas de la tierra. Su molestia con lo que Jesús le estaba diciendo era que no compaginaba con donde ellos tenían la mirada, que tenían la mirada puesta en las cosas de la tierra. ¿Dónde tienes tú tu mirada? ¿Dónde tengo yo mi mirada? ¿En cosas terrenales o en Cristo? ¿O en las cosas de Dios, en las cosas celestiales? Pensemos, porque puede ser que pase con esto. Y ya el tercer grupo es el grupo del Padre que va y se le acerca a Jesús. Un hombre que está simplemente con una situación oscura, con una situación difícil. Y le dice, si tienes, y ese pasaje lo quiero leer textualmente, dice el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. El miedo que ese padre tenía que tener con todo lo que estaba pasando. Pero si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un clamor de misericordia. Y entonces al decirle esto, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en esa partecita ahí, es que yo quiero que nos centremos ya en esta última parte del sermón. Y clamó a gran voz diciendo, creo. ¿Qué dice la otra parte? Si usted lo está leyendo conmigo en el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ese enunciado me hace pensar que había una apertura, daba ocasión a dudas, a como, mira, yo tengo dudas. Mira, hay cosas que yo no le tengo la respuesta. Si venía Elías o no venía Elías, yo no tengo la respuesta. La discusión que están teniendo ellos, yo no tengo la respuesta. Pero yo creo, por eso estoy aquí, yo creo, yo he escuchado lo que tú has hecho. Yo he visto lo que tú has hecho y yo creo eso. Ayúdame en lo que no creo, lo que no sé, lo que ignoro, mis confusiones. Ayúdame tú. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces, la fe del creyente, la fe que obra, no es una fe que tiene todo seguro, porque el que tiene eso no es fe.
Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y una definición de fe según este pasaje es confiar en Dios y hacer lo que hay que hacer y dejarle a Él las consecuencias. Y Jesús le dijo, al ver, porque por lo que hizo Jesús, parece que de verdad creía. Porque ¿qué hizo? Lo sanó. Echó fuera, lo liberó. Y la pregunta que le hicieron los discípulos fue, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos y tú sí pudiste? Y decía que este género no sale si no es con ayuno y oración. Si en el original dice nada más ayuno, oración, ya esa parte no me toca debatirla a mí. Lo que dice es que la falta de fe, inferencia de Alejandro, la falta de fe se combate con ayuno y oración. La falta de fe se combate creyéndole al Señor y obrando como Él nos manda a obrar. Porque en muchas ocasiones nos centramos en tener conocimiento, pero no ponerlo por obra. Y a veces yo puedo decirte, mira cómo Jesús libera, pero cuando yo tengo una situación difícil, yo no se ve a Alejandro de rodillas diciendo, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Cuando tengo un problema familiar, lo primero que voy a tratar es de resolverlo yo, buscar las soluciones yo, y no doblar mis rodillas diciendo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando tengo un problema en el trabajo o tengo una situación, lo primero que hago es, ¿cuáles estrategias puedo hacer? Yo aquí soy un monstruo, yo hago esto. No digo creo. Ayúdame, no doblo mis rodillas para orar. No pongo esto que está atormentándome en manos del Señor y ayuno por eso y oro por eso. Entonces, de palabras lo puedo decir a gran voz, pero mis acciones no lo revelan. Amigo, hermano, que estás aquí. A veces puedes estar en una situación de estancamiento, de enfriamiento, y simplemente quieres resolver tu problema. Quieres buscar, eso es que tengo mucho sin hacer mi devocional, que está bien, levántate a hacer devocional. Pero cuando tú estás frío, llega un momento donde ya tu dominio propio está en el suelo. Y necesitas ayunar para mortificar tu carne y volver a tomar ese dominio que habías dejado. Y a veces dices, sí, yo lo voy a hacer, yo me voy a levantar. Y trata de levantarte, empieza a leer un libro, empieza a orar, a buscarse tu lista de oración. Pero el segundo día te sientes igual. Sientes como que nada pasa. Yo no sé, mis hermanos, yo no puedo, créanme, yo no sé cómo, ni entiendo cómo opera. Pero en el momento en que usted ora y ayuna al mismo tiempo, cosas cambian. Yo te puedo hablar teóricamente, no, el ayuno te hace, yo no sé, la verdad eso, no sé qué es lo que pasa. Pero las veces que yo he estado en el suelo, de la forma que me he levantado, es doblando mis rodillas y ayunando. Y diciéndole, Señor, yo no puedo, muéstrame tú. Y es fe, eso es fe, es decir, mira, yo no entiendo, pero no tengo que entender para obedecer. O hay cosas que usted le dice a sus hijos que hagan y ellos no le entienden, pero tienen que hacerlas. Y después con el tiempo, ¿qué hace? Ay, mire, era por esto. Ustedes saben todo lo perdón a Dios que yo le he pedido, Señor, perdóname por todo lo que yo pensé cuando Arturo me decía no. Cuando Minerva me decía no. Y ahora yo soy el que estoy diciendo no. Porque en muchos momentos, y esto yo no estoy invitando a las personas a una fe ciega, sin leer lo que la palabra del Señor. Yo no leo la Biblia, porque la letra mata. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Lea la palabra, lea la Biblia, busque conocer a Dios lo más que se pueda. Pero lo que usted no entienda, no se detenga. Porque entonces lo que cambiamos la estrategia y ahora todo lo que tengo que hacer es entenderlo para poder adorarlo. Para poder creerle en Él. Y yo creo para poder entender. Si estamos hablando entre cristianos, ¿verdad? Si estamos en el área académico, déjame explicarte, vamos a hacer un debate. Pero estamos entre creyentes, eso es una iglesia. Y vemos a un hombre que creyó. Una persona que estuvo dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer.
para obtener su milagro. Yo te dije, Joa, que íbamos a hablar de milagro. Eso es un chiste interno, perdón, por la falta, por romper el protocolo. Tener dudas no nos descalifica. Tratar de responderlas fuera de la Biblia o fuera de Jesús, eso sí. Él dijo, ayúdame en mi incredulidad. La ayuda la quería de Jesús, no de nadie más. ¿Cuál es tu caso? Esa causa perdida de él era su hijo. ¿Cuál era tuyo? ¿Qué es eso que tú lo has dado por perdido? Enfermedad, familia, estado espiritual, finanzas. ¿Qué es eso que tú has dado como causa perdida? Porque yo quiero invitarte a mirar a alguien que pueda hacerlo. Pero para hacerlo, quizás no va a entrar como tú quieres que entre. Primero te va a romper a ti y va a quitar los ídolos de tu corazón. Y luego vendrá como fruto de lo que Dios ha hecho en ti. Porque nosotros somos una fábrica de ídolos y la razón por la cual las cosas a nuestro alrededor quizás no estén funcionando, quizás no son las cosas externas, son las internas.